Ya llevamos unas cuantas semanitas. Aquí estamos en la semana 50. Están numeraditas. Y en la 50, pues ya casi vamos a hacer el año. Y ahora tenemos un repaso, un segundo repaso del Nuevo Testamento. Y vamos a ver la correspondencia paulina, sí, la del Pablo, Saulo, desde Romanos hasta Filemón, de la primera hasta la última de las cartas que tenemos de Pablo. Sabemos que escribió más, pero pues no las tenemos. Y las que tenemos, pues ahí están. Incluso ahí hay unas cartas que unos dicen que sí son y otros dicen que no son, que se escribieron entre Pablo y el filósofo romano Séneca, pero dicen no, que sí son, otros no, que no son. Bueno, quién sabe si son o no son, pero esas no las vamos a estudiar. Aquí tienen un mapa, el que he usado ya por 50, no 50, no, por 40 ocasiones, que es muy sencillito. Habla de los viajes misioneros de Pablo. Como ven, empieza pues muy chiquito y luego fue alargándose y alargándose más, y hasta el viaje, pues diríamos también misionero, el cuarto viaje es el que fue con ya todos los gastos pagados hasta Roma, y los diferentes pues, lugares que fue visitando, estableciendo iglesias. Puntos en rojo son los puntos de envío de misioneros e iglesias que fueron recipientes de las cartas de Pablo, e incluso están las 7 iglesias de Asia, las del Apocalipsis, también están todas ahí. Entonces ven toda esa zona que es Asia. Acá tenemos lo que consideran, bueno, en la época antigua también era Europa, y esta parte es Asia, toda esta parte. También aquí el más cercano, el mapa de estas zonas que pues fueron centros de iglesias donde se comunicaban entre sí, y Pablo pues les escribe a casi todas ellas. La cronología de las cartas, pues pensamos que la de Gálatas fue de las primeras, junto con las de Tesalonicenses. Luego los corintios le dieron lata y pues tuvo que escribir. Luego tenía ganas de ir a Roma para pedirles un pequeño favor, y también escribió a Roma, a los colosenses también. Luego estuvo en prisión, y entonces escribe a la carta a los Efesios, también la de Filemón, los Filipenses. Luego las de Timoteo, que son las cartas a su hijo espiritual, a uno de sus hijos espirituales. Después tenemos la de Tito, y finalmente la última, que es la segunda de Timoteo. Así está más o menos el orden cronológico, pero nosotros lo vimos más bien por orden de tamaño, porque las cartas están desde la más larga hasta la más chiquita. Así es como están pues organizadas en nuestras Biblias, quizá para que le fuera más fácil al impresor, pero el caso que están así. Pues la última es Filemón, porque es la más corta, y la primera es Romanos, porque es la más larga, con 16 capítulos. No cabe duda, es el maestro, que la correspondencia paulina ha sido decisiva y definitiva para la propagación y consolidación de la fe cristiana. Él pastoreaba por carta. No tenía la ventaja que tenemos ahora de poder comunicarse con la gente en línea. Como ven ahorita, imagínense a Pablo predicando por Zoom. No, pues estaría feliz, pero pues no había esa posibilidad entonces, y lo hacía por carta. Y bueno, bien, porque las cartas se quedan, y tenemos esas cartas que fueron después transcritas y copiadas y vueltas a copiar, y aquí las tenemos y nosotros podemos entonces también estudiarlas. Pues la amplitud, profundidad de los temas tratados en toda esa correspondencia prácticamente abarca todas las situaciones y experiencias de la iglesia durante los 2000 últimos años de vida. Es decir, seguimos teniendo casi siempre los mismos problemas, actitudes
somos seres humanos, no cambiamos tanto. Y aunque ya pasaron 2000 añitos, pues todavía las cartas tienen que ver con asuntos humanos, asuntos que tenemos en nuestras iglesias. Entonces, cuando las estudiamos, pues decimos, sí, pues sí, somos igualitos que los romanos, que los corintios, que los efesios. Es necesario aclarar que las cartas de Pablo son altamente doctrinales más que evangelísticas. Por ello son el glorioso colofón de 5 libros altamente evangelísticos. Los primeros 5, es decir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, son más evangelísticos, narran más acerca de lo que Jesús hizo, de lo que los primeros cristianos también empezaron a hacer y cómo actuaban. El libro de los Hechos, que es el manual de evangelismo por excelencia. Pero las cartas, tenemos que tener presente que van dirigidas a los ya creyentes. Su propósito, pues, no es tanto de predicar el evangelio, gente que no sabía nada de eso, sino que ellos ya eran creyentes, ya eran redimidos, ya estaban en el proceso de santificación, ya formaban un grupo. Entonces, para los incrédulos, las enseñanzas del apóstol, pues, no son muy comprensibles, a veces son inaceptables, porque no las pueden entender, pero hay que entender otra vez que estas cartas son para creyentes. Empezando con la de Romanos, decíamos que la de Romanos es una teología misionera. Esta carta, Pablo la dirige a una congregación que no conoce, tiene algunos lazos de amistad con algunos de las personas, sí, pero él no ha estado en Roma como predicador, como evangelista, al menos como pastor. Entonces, realmente no conoce la iglesia allí. Y en la carta lo que hace es una exposición de una teología de salvación para el pecador. Les explica, pues, la teología y con una intención misionera. De hecho, Pablo mismo está escribiendo, pero por alguna razón decidió escoger a un amanuense, a un secretario, y que llamaba este personaje Tercio, y esta Tercio pone allí su nota. Si yo escribí la epístola, ahí también les pongo mi saludo. Entonces, no fue de puño y letra de Pablo, sino dictada a Tercio. Y esta exposición es la más extensa y completa que jamás he escrito sobre el tema. Nos hace pensar que Pablo supone que en la iglesia de Roma hay personas capaces de evaluar este importante trabajo. El estilo no es de enseñanza, sino de exposición, de afirmación. ¿Pero cuál es el propósito de Pablo? ¿Qué quiere cuando escribe un tratado de esta naturaleza? A una iglesia que no conoce, a personas que en su mayoría no conocen, pero escribe de una manera muy, no elevada, pero sí muy elegante, bien tratado, con un estilo pues muy literario, muy bien hecho. Y de los versículos 22 al 24 del capítulo 15, parece que él está tratando de venderles, así se dice, ¿no? Venderles la idea a la congregación. Y lo que quiere es que lo apoyen en su proyecto de una campaña misionera en España. Y bueno, ahí está, ¿no? En el 15 del 22 y les dice, ¿no? Dice, pues yo quisiera que cuando vaya a España, pues sea encaminado allá por vosotros, que me echen la mano. El proyecto no llegó a realizarse, entonces, pero el maravilloso tratado de teología misionera de Pablo ha sido una bendición de Dios para todo el mundo. España era considerada el punto más lejano de la tierra, conocida de parte del Imperio Romano. Había pues una importante presencia judía allá en España, y Pablo sabía que de llegar allá, pues hubiera llegado como siempre, ¿no? A la sinagoga para predicar. Bueno, quedó en proyecto, pero esa era su idea. Él quería pues ir para allá para que los romanos le apoyaran. Corintios. Pues Corinto ya vimos que era un centro comercial, político, económico, de primera magnitud.
era también una de las ciudades más corrompidas, perversas y paganas de entonces. La gente que iba en Corinto ya sabía, tenían mala fama y bien ganada. Pero allí floreció como producto de 1 año y medio de trabajo por parte de Pablo una iglesia. Las personas corintias pensaron que pues esta predicación de este Cristo, de este Mesías que había muerto y resucitado, pues era mejor quizá que las religiones que practicaban ahí, religiones de cultos a dioses que exigían prostitución, que exigían ritos extraños de drogas, y pues dijeron, no, pues esto creo que está mejor. Entonces se creyeron y se convirtieron en una iglesia. Pero claro, en cuanto Pablo se fue de allí, entraron falsos maestros con falsas enseñanzas y la iglesia se convirtió en un semillero de problemas, todos graves. Empezaron a entrar ideas raras y había divisiones partidarias muy profundas en la congregación. Como buenos griegos, empezaron a separarse en partidos, ellos los partidos como si fueran partidos políticos, y unos se formaban de un grupo y otros se hacían de otro grupo, y dice Pablo, a ver, no, tenemos que buscar que seamos unidos. Pero peor aún, había algunos dentro de la iglesia que decían que Pablo pues realmente no era un apóstol de a de veras, que pues él había venido después, que no había estado a los pies de Jesús como los demás, que además ni predicaba tan bien, que su oratoria, digo, los griegos apreciaban un buen discurso, tenían escuelas de oratoria donde los jóvenes se iban a preparar para saber hablar bien y convencer, para ser buenos políticos, buenos abogados. Y Pablo, pues parece ser que escribe muy bien, eso sí, ¿no? Nosotros tenemos la evidencia aquí en las cartas, pero parece ser que no empleaba los recursos retóricos de un orador. Entonces, Pablo ni siquiera sabe hablar. Y entonces Pablo dice, a ver, espérenme, yo no fui a ustedes con palabras hermosas y que para, no, yo no quería lucirme entre ustedes, yo fui a hablarles de Cristo y a este crucificado. Pero el problema es, bueno, además de que sí, no les gustaba mucho que Pablo no fuera muy elocuente, es que se toleraban pecados sexuales dentro de la iglesia. Y además había quizá esa idea media rara griega de que lo importante era cultivar el espíritu y el alma y que el cuerpo pues no tenía tanta importancia, que el cuerpo era como la parte baja del ser humano, el ser humano dividido en dos, y el alma superior, el cuerpo inferior. De lo que pasara con el cuerpo, pues no importaba. Dice Pablo, ¿cómo de que no? Ustedes tienen que glorificar a Dios en su cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo, y entonces él les enseña que no es cierto que haya parte superior, parte inferior, sino que el hombre es una unidad y que lo que le pasa al cuerpo también afecta al espíritu. Además, como decimos, eran griegos, les encantaba la política, les encantaba ir a los juzgados y ver cómo un abogado defendía la causa del otro y cómo se peleaban entre sí. Y pues los pleitos legales eran también entre los miembros de la iglesia, pues igual, iban al foro y ahí se decían pues hasta lo que no, y además así como si fueran combates de boxeadores, había grupos que apoyaban a uno y grupos que apoyaban a otro. Pablo, no, ustedes no deben de hacer eso. Y el libertinaje se había introducido también. Y curiosamente, se atacaba el matrimonio. Y se decía otra vez, no, pues el matrimonio, pues está bien, ¿no? Sí, pero es mejor estar solo. Y otra vez esa vieja idea de que el cuerpo es inferior al alma y que entonces mejor si se mantiene separado y célibe y no tener mujer, pues entonces está puede ser. Dice, no, espérense, pues el matrimonio también es una institución divina, que cada quien tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, que no anden de uno con otro y otro con otra, sino que cada quien pues tenga su propia esposa y su propio esposo.
que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer también con el marido. Sí. Y empieza él entonces a dar todas estas enseñanzas respecto al matrimonio. También persistían los mitos respecto a los sacrificios a los ídolos. Se mezclaba el cristianismo con los ritos paganos, no se conmemoraba correctamente la Santa Cena, había conflictos sobre los dones espirituales, cuáles eran, unos eran unos mejores que otros, y entre más dones, más mejor. Sí, hay muchos dones, pero miren, yo les voy a mostrar el don más excelente. ¿Saben cuál es? El amor. Así que no me vengan con que son unos dones espectaculares, que voy a hablar en muchas lenguas. No, si yo hablas de lenguas humanas angélicas y no tengo amor, soy nada. Realmente para nada me sirve. Si puedo tener dones de profecía y entender toda la ciencia y no tengo amor, no sirve. Es más, si yo soy muy generoso y doy de todos mis bienes y me quedo en la calle por repartir a los pobres y no tengo amor, que nada sirve. Y así les va enseñando de que el don más alto es el amor. Pero bueno, eso está tranquilo. El colmo era que algunos hermanos negaban la resurrección de Cristo. A ver, como que, bueno, sí, sabemos que Jesús de Nazaret, claro, el Mesías, sí murió, ¿no? La resurrección, no. Sí, Pablo, a ver. ¿Cómo que no están ustedes aceptando la resurrección de Cristo? Oigan, si Cristo no resucitó, pues esto no sirve de nada. ¿Qué? ¿Van en nuestra fe? ¿En qué estamos pensando? Por supuesto que Cristo resucitó. Y miren, ahí, se le apareció a fulano, a sutano, a mengano. Y aquí está la gente que dice, yo lo vi, yo comí con él. ¿Cómo que van a negar la resurrección de Cristo? Por favor, no me amuelen. Pablo naturalmente da la solución a todos esos problemas que fueron el resultado de la enseñanza de los falsos maestros, a los cuales Pablo dedica gran parte de la segunda carta a los Corintios. Entonces va punto por punto y va diciéndoles, miren, esto es así. Y si ustedes no aceptan estos puntos, pues con la pena no van a poder ser creyentes. No van a poder ser creyentes porque están aceptando falsas doctrinas. Gálatas. Semejante a la carta de Gálatas en cuanto al contenido, porque también en Galacia había ese problema de los falsos maestros con sus falsas enseñanzas. Llegaron a la iglesia de Galacia poco después de que Pablo saliera de allí y empezaron a enseñar un evangelio pues diferente del que había dejado Pablo, porque Pablo, aunque era judío, aunque era hebreo de hebreos, empezó a notar que al llegar el Mesías y cumplir con la ley ceremonial y además morir y luego resucitar, pues ya había algunos ritos que ya no tenían sentido. Y al admitir a los gentiles, a los no judíos dentro de la congregación, pues había que hacer algunos ajustes. Y se hizo un sínodo, un concilio allá en Jerusalén y dijeron, bueno, sí, ¿qué hacemos? Si les decimos que sigan la ley de Moisés en cuanto a la parte ceremonial, pues se van a hacer prosélitos judíos. Sí, pero los judíos, tal cual, no están aceptando a Cristo el Mesías. Entonces, bueno, pues tenemos que ajustar. Y los que iban a las congregaciones que Pablo dejaba, decían, no, tienen ustedes que seguir las leyes ceremoniales porque finalmente, bueno, el Mesías era judío y estos grupos pues son judíos, pero entonces, ¿qué hacemos? Es un problema muy fuerte ahí. Y Pablo dice, no, eso no es así. Ustedes no se están adhiriendo a la religión judía. Ustedes ya son un grupo diferente, ya es un grupo heterogéneo. Aquí ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay escita, ya no hay bárbaro. Aquí ya somos todos una comunidad de hermanos que creen en el Mesías, en Jesús. Y pues pone las pautas, pone las marcas del evangelio auténtico que le había predicado
y que nosotros ya estudiamos, y dice, miren, es más, si un ángel del cielo llega y os anuncia un evangelio diferente, que sea anatema, es decir, que sea maldito. Aquí ya lo está excomulgando, ¿no? Al pobre ángel, que no creo que venga un ángel que hable un evangelio diferente, ¿verdad? Si un ángel viene del cielo, va a hablar el mismo evangelio que Pablo, pero dice, bueno, si acaso un ángel llega del cielo y viene y dice otra cosa diferente, sea maldito. Fue fuerte esto de parte de Pablo, a decir que hasta los ángeles tienen que estar de acuerdo con él, porque solo el verdadero evangelio da verdadera salvación. Pero es que tenemos que ser congruentes. Si Cristo vino y ya cumplió la ley, entonces no podemos regresarnos a antes. Ya no, el evangelio es lo que yo les he explicado. Bueno, llega la carta a los Efesios. A ver, les voy a explicar de una vez. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Quiénes son la congregación? Porque los griegos pensaban, bueno, a ver, la iglesia, pues sí había iglesias, ¿no? En la época antigua sí, pero ¿quiénes iban a la iglesia? Era una reunión de tipo político donde accedían pues nada más los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Pues hombres, para empezar. Entonces, pues a la iglesia no podían acudir ni las mujeres, ni los niños, ni los esclavos, ni los extranjeros, ni los pobres, porque también había que tener cierto estatus. Y bueno, y ahora cuando hablamos de iglesia, iglesia cristiana, congregación de los santos, ¿quiénes son? Es más, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? No es una reunión de tipo político, como se acostumbraba entre los griegos, es otra cosa. Pues él trata estos temas en la carta a los Efesios. Dice, miren, la iglesia, la congregación, es de origen divino. Está constituida por los escogidos de Dios, por los cambiados por Dios. Los que estaban muertos, ahora viven. Los que eran ajenos al pacto, sí, porque no eran judíos ni israelitas, ahora forman parte de él. Los que eran bastardos, advenedizos, extranjeros, ahora son ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y esto es a través de la fe, que es don de Dios. Los Efesios, ustedes y todos aquellos que tienen fe como don de Dios, que estaban muertos ahora viven, que eran ajenos al pacto, pues son gentiles, y ahora forman parte de él. Los que eran extranjeros ahora son ciudadanos. Entonces, esa iglesia no es la iglesia griega, no es la iglesia de la democracia ateniense. Esta iglesia es un grupo de todos los escogidos por Dios. Después, Pablo habla de qué es la iglesia, es la reunión de todos esos redimidos promovida por Dios mismo y no por los hombres. Aquí no vamos a tener un líder político que va a decir, a ver, vengan, vamos a tratar los asuntos. No, la iglesia no es una asociación, un club iniciado por la voluntad o conveniencias humanas. La iglesia es llamada por Dios mismo. Tiene un origen divino. Ahora, a todo dar. Pero en la segunda parte de Efesios nos indica Pablo cómo andar en el mundo como iglesia. Y si ustedes ya no son del mundo, pero están en el mundo, ¿qué van a hacer? Dar un buen testimonio de que ustedes son hijos de Dios, tanto en lo personal como en lo familiar y también como congregación para la mayor gloria de Dios. Todo lo que hagan lo tendrán que hacer para la gloria de Dios. Y no nada más afuera, sino también en la casa. No solamente van a tener un buen testimonio como trabajadores que ahora trabajan para la gloria de Dios, sino hasta en la casa. Las esposas, los esposos, los hijos, todos tienen que dar un buen testimonio de que son hijos de Dios. Desde adentro, ahí de afuera, pues nadie los va a ver, ¿no? Cómo se llevan allá adentro. Pero acuérdense, en la casa, adentro, las familias tienen que dar evidencia de que la pasada manera de vivir, adiós.
y que ahora están ustedes renovados en el espíritu de vuestra mente. Están vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, recuerden, son creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Les está poniendo la vara muy alta y les está diciendo, ustedes ahora tienen que demostrar que son realmente esos redimidos por Dios. Y les dice, desechen la mentira, hablen verdad cada quien con su prójimo, enójense, claro, no les pido que sean así como los ángeles, bueno, también los ángeles se enojan, pero no les pido que no se enojen, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, así, cálmense, no le den lugar al diablo. ¿Alguien es ladrón? Que ya no robe, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y sigue hablando, diciendo cómo pues deben andar en el mundo como iglesia. Filipenses. El contentamiento cristiano, antídoto contra el individualismo. Pues aquí había un problemita por allí, muy singular, muy humano. La iglesia de Filipos siempre había apoyado a Pablo, había mandado una ofrenda a Pablo, pues Pablo estaba preso allá en Roma, y Epafrodito, el portador del dinero, pues no había regresado. No sabían qué había pasado con él. A lo mejor Epafrodito pues se gastó el dinero o se quedó en Roma, no sabían, ¿no? Empezaban un poco a sospechar de Epafrodito, y entonces Pablo dice, no, esperen. Aclara la situación, dice, miren, lo que pasa es que Epafrodito se enfermó, muy grave, de hecho, estuvo a punto de morir, y pues por eso se tuvo que recuperar, y esa es la razón de su tardanza. Y con esto, pues tranquiliza a los que se preocupaban por el dinero y también a los que se afligían por el mensajero, porque decían, pues pobre Epafrodito, ¿qué le habrá pasado en aquella época? Y todavía era muy peligroso andar viajando porque pues, podía haber muchas dificultades. Si se iba por barco, las tempestades, los piratas, si se iba por tierra, pues igual los asaltantes, el mal tiempo, pues si no era tan fácil pues andar viajando. Dice, ¿qué le habrá pasado a Epafrodito? Dice, no se preocupen, Epafrodito está bien. Lo que pasa es que, pues sí, estuvo enfermo, pero ya está mejor, casi se muere, pero ya está mejor. No se preocupen más por él. Y pues lo que me mandaron, lo recibí. No, gracias, no. Al maestro le llama mucho la atención que no le da las gracias. Dice, sí, recibí el dinero, pero no le das gracias. Yo sé, pues qué grosero. No, lo que pasa es, Pablo dice, pues, gracias, ¿por qué no? Es algo que ellos tienen que hacer para apoyar la obra misionera, pero lo que sí les dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sí les dice, aunque no dice muchas gracias, le dice, pero saben, mi Dios se los va a pagar. Entonces eso como decimos los mexicanos, que Dios se lo pague, es literal. Que Dios se los pague. Aprovecha pues Pablo esta coyuntura para también hacerles una hermosa y amorosa reprimenda acerca del contentamiento y de la unidad de cristianos dentro de la iglesia, porque parece que había ahí algunas hermanas de que se peleaban, hasta las nombra, ¿eh? Digo, no, Pablo no dice, bueno, le dicen a las hermanas en general, no, que dejen de pelear, no, dice, ver, le dicen por favor a la señora Evodia y a la señora Cinti que ya no sigan peleando, porque pasan división dentro de la congregación, unos apoyan a una, otros apoyan a la otra, y no, a ver, dejen de pelear, ya, es tan grave lo que ocurrió, ¿qué fue lo que pasó? Pues no sabemos, porque Pablo no nos dice, pero sí les pide que por favor ya paren, dice ustedes, amados, deseados, gozo, corona mía, se sigan firmes, amados, vean cómo repite, amados, porque realmente la iglesia de Filipenses pues sí le apoyaba mucho.
Y acuérdense, les dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. No se afanen, no. ¿Saben qué? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, si ustedes no entienden cómo, pero van a ver que sí va a ocurrir, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Es una carta muy, muy amorosa, muy linda de parte de Pablo. Sí le dice que dejen de pelear y los regaña un poco, pero en general está muy contento porque ve que estos hermanos de Filipos le aman y le apoyan y le dan pues de dádivas y también oran por él. Por eso él dice, ay, yo estoy feliz con ustedes. Y miren, no es que me haga falta, la verdad es que el Señor suple todo lo que tengo y si tengo bien y si no tengo también. El Señor siempre está a mi lado. Yo sé vivir en la abundancia, sé vivir también humildemente. Estoy saciado, no estoy bien, pero pues qué bien que me enviaron esta ofrenda. No es que yo busque dádivas o dones ni nada, sino que pues, lo he recibido y que el Señor se los pague. Colosenses. El temor de Cristo es el principio de la sabiduría. Este es un tema que está en el Antiguo Testamento, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría. Y esta carta más bien parece como una carta circular. Se dio a conocer en varias iglesias, pues por el asunto que trata y que afectaba a varias congregaciones, pero especialmente a esta de Colosas. Entonces Pablo les está escribiendo y les está diciendo, miren, ustedes se preocupan mucho por la sabiduría, así como buen griego, ¿no? Buscando la sabiduría, los griegos, los padres, el padre de la filosofía, nuestro gran Sócrates, buscan la sabiduría, buscan el conocimiento. ¿Saben cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios, es decir, el temor de Cristo. Eso es, aprendan entonces a buscar la verdadera sabiduría. Y yo oro por ustedes, pero yo oro para que Dios les conceda esa sabiduría espiritual. ¿Les interesa la sabiduría? Sí, sí la van a obtener, pero cuando aprendan a temer a Dios. El propósito de la carta es instruir, reconfirmar a la iglesia en el conocimiento verdadero de Cristo y protegiéndola contra las falsas enseñanzas que ya se habían divulgado. Como siempre llegaban y empezaban los enemigos de Pablo a pues predicar otras cosas, intentando corregir a Pablo. Y dice Pablo, miren, solo en el verdadero conocimiento de Cristo está la revelación de Dios. Hay filosofías, hay muchas, pero realmente son falsas, en el sentido de que quieren que ustedes entren dentro de una asociación secreta y entonces se les va a hablar de ciertas áreas del conocimiento que están vetadas para la gente común y corriente, y hay unos ritos extraños y una manera de adquirir este conocimiento especial nada más para los iniciados. Dicen, no, el verdadero conocimiento está en la revelación de Dios. La carta pues tiene como propósito confirmar el conocimiento de este Salvador. Y Pablo les dice, ¿quieren tener plenitud de vida? Ya no se dejen engañar por esas filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres. Dice, no, ustedes busquen a Cristo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Ustedes han sido sepultados con Él en el bautismo. Y con Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y subraya allí la idea de la resurrección. Cristo murió y resucitó, pues ustedes también hagan de cuenta que fueron sepultados con Él en el bautismo y con Él también fueron resucitados. Ustedes estaban muertos, igual que los efesios, estaban muertos y Él os dio vida. ¿Cómo les dio vida? Perdonándoles sus pecados.
quitando esa acta de maldición y la clavó en la cruz. Ahora ustedes ya son libres. Pues ya déjense de cosas de que qué debo de comer, que qué debo de beber, que si debo de guardar tales días, que si es luna nueva y entonces tengo que hacer esto, que días de reposo. No, ya déjense eso. Eso ya pasó. Nadie les quite, pues, dice sus premios también. Ay, había por ahí algunos que estaban diciendo, no, pero nosotros somos seres humanos, por lo tanto, pues inferiores a los ángeles, porque los ángeles son espíritus puros. Nosotros lamentablemente tenemos cuerpo. No. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. No lo hagan. Ustedes, acuérdense que se han muerto con Cristo y ahora pues ya déjense de cosas como que, a ver, esto no lo prueben, esto no lo toques, aquello no lo uses. No, ya. Olvídense de todas esas cosas. Realmente, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Allá donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira ahí arriba. Olvídense de lo que pasa aquí, sino piensen ahí arriba. Ustedes ya están muertos para estas cosas de aquí abajo. Ahora vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y van a ver, cuando esta vida se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados en gloria. Ya pues olvídense de todas esas cosas que practicaban ustedes como gentiles, como griegos, como paganos. Ya olvídense de la fornicación, de las impurezas, de las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Ya olvídense de todo eso. Dejen la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. No se mientan. Ya no. Ahora quítense todas esas malas mañas. Ya no. Revestidos del nuevo hombre, dejen afuera al viejo hombre, ahora dice, confórmense a la imagen de Cristo. Acuérdense, a ver, aquí ya se acabó, que si el griego, el judío, el circunciso, el incircunciso, el bárbaro, el escita, el libre, el siervo. Cristo es el todo y en todos. Vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, humildes, pacientes, sopórtense unos a otros. Y de la manera como Cristo os perdonó, también ustedes. Y se imaginan los colosenses, no escuchando todo eso, uy, sí, nosotros éramos todo eso y tenemos que dejarlo. Tesalonicenses, aliento y enseñanza, en la primera y la segunda carta. Sabemos que Pablo solamente estuvo allí 3 semanas, pero en ese tiempo tan breve dejó formada la iglesia. Claro, en 3 semanas que tanto pudo haberles enseñado. Y claro que ahí los tesalonicenses pues tienen muchas dudas, vacilaciones acerca de la doctrina cristiana. Y por eso, algún tiempo después de su salida, mandó a Timoteo para que viera cómo andaba la iglesia. Y Pablo escribe la primera carta como reacción a las noticias que llevó Timoteo. Pues Timoteo le dijo que la persecución continuaba fuerte, pero que la iglesia persistía. Pero que había algunas ideas equivocadas o confusas acerca de la segunda venida de Jesús. Las cartas tratan entonces acerca de esos 2 asuntos principales: dar aliento, fortaleza a la iglesia para sostener su fe, porque estaban siendo perseguidos, tribulados, pero además instruirla respecto a la doctrina de las últimas cosas, la escatología, para esperar con gozo y confianza la venida del Señor. Ahora las cartas a Timoteo. Pues Pablo prepara su plantel, ya sabe que han pasado algunos años donde ha colaborado con Timoteo, 15 años, pues sí, son bastantes. Ahora el apóstol ya sabe que su partida está próxima y en estas 2 cartas da enseñanza, instrucciones precisas a Timoteo para que él pueda continuar la obra que pronto dejará Pablo. Él no quiere dejar a las iglesias sin una persona, sin un líder que pueda seguirles instruyendo. Y él le dice a Timoteo, pues ahora te toca a ti. Dice, ya sé que eres muy joven, todavía no cumples los 40 o a lo mejor andas por allí,
pero que nadie tome en poco tu juventud. Tú tienes que ser ejemplo a los fieles. Y claro, la preocupación, como siempre, pues es la unidad de la iglesia, la pureza de la doctrina, el cuidado del rebaño, la proclamación del evangelio. Y le dice a Timoteo, pues esto sí, va a ser, te toca, pero sobre todo yo te encargo, te ruego que prediques el evangelio de noche, de día, prepárate, estudia y predica el evangelio, porque de esa forma es como se promueve la unidad de la iglesia, la pureza de la doctrina, el cuidado del rebaño. La organización de la iglesia es básica para lograr todos esos propósitos, también la oración, en lo que Pablo hace gran énfasis. Y en todas las cartas, y yo por eso doblo mis rodillas, y me inclino ante el Padre orando por ustedes, y le dice a Timoteo, tienes que orar y tienes que predicar. Y no cabe duda, es una gran tarea, una gran responsabilidad que Pablo pone sobre los futuros Timoteos. Porque lo que Pablo enseña aquí a Timoteo, lo que Pablo le pide a Timoteo, es válido para cualquiera que quiere ser, o que ha sido llamado más bien, que ha sido llamado por Dios para ser líder en la iglesia. Los futuros Timoteos tienen que saber también que jóvenes y no jóvenes tienen que ser ejemplo para los fieles y que tienen que ser predicadores de la palabra. Y le dice, no te encarezco delante de Dios, que prediques, que instes fuera de tiempo, tú reprende, exhorta con toda paciencia, porque yo sé que van a venir después algunos que van a predicar tontería y media, entonces la gente tiene que estar enseñada, tiene que saber cuál es la verdad. Y así le instruye a Timoteo. No se te olvide que eso es lo más importante, que tú tienes que predicar. Dice, yo ya he peleado la buena batalla, yo ya he acabado la carrera, he guardado la fe, ya está guardada la corona de justicia, la que me va a dar el Señor, ya tengo mi premio, pero te toca a ti. Y tú tienes que mantenerte firme, Timoteo, firme, y transmitir esta preocupación también a los que sigan. La carta a ti. A Tito, pues lo conocemos únicamente por las cartas de Pablo, no se le menciona en el libro de Hechos. De la iglesia de Creta donde estaba Tito, pues también sabemos muy poco, ya les mencioné la otra vez, ¿no? Pero que no tenían tan buena fama los cretenses. Ellos mismos decían, imagínense, un cretense hablando de los cretenses, diciendo, los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Bueno, dice Pablo, ¿y sabe qué? Sí, cierto. La gente sacó que tenía mala, no digo pues, mala fama. Dice, pero tú repréndelos para que sean sanos en la fe. Pues parece también que había allí variedad de pueblos, culturas. Las congregaciones cristianas ahí pues se veían afectadas, influenciadas por distintas corrientes religiosas paganas. Por eso Pablo dice, tú habla lo que sea de acuerdo con la sana doctrina. Enséñales la doctrina. Y pídeles también que todos den un buen ejemplo. Y habla de los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, sanos, en la fe, el amor, la paciencia. Las ancianas también, unos dicen que eran las esposas de los ancianos, pero a lo mejor también tenían puesto de ancianas. El caso es que le dice que también sean reverentes, que no sean esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, que sean prudentes, un montón de cosas que tienen que hacer. Y tú, pues también tienes que ser ejemplo de buenas obras. Y que les pide pues que lleven una vida limpia también y saber que nadie te menosprecie, ¿eh? Que tu puesto está allí porque tú has sido llamado por Dios para servirle. Entonces, ponte bien. Y recuérdales también que no anden pues desobedeciendo a los gobernantes y a las autoridades, porque pues si son rebeldes, pues van a ser castigados. Y si ahora, en otro tiempo, pues sí, había
también me incluyo, dice Pablo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres. Y nos salvó, pero no porque nosotros hubiéramos hecho obras de justicia, por nuestros méritos, sino por su misericordia, por la renovación en el Espíritu Santo. Pues acuérdate de eso, que a todos somos ahora justificados por su gracia, y pues ya evítate de discusiones necias que no conducen a nada, son vanas, sin provecho. No, ya, tú mejor dedícate a instruirles en la sana doctrina y que ellos escuchen y obedezcan. Que obedezcan las instrucciones, porque son de Dios. Que sean como son, justificados por su gracia, son herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Se procuren entonces ocuparse en buenas obras, en hacer el bien. Y ahí está Tito, tratando pues de llevar a cabo el trabajo que le encarga Pablo, y sabía que era necesario organizar a la iglesia debidamente con ancianos, con líderes que pudieran apoyar en el trabajo de la iglesia. Entonces era necesario hacer hincapié en la sana doctrina, el buen testimonio y la necesidad pues que todos estuvieran dispuestos a someterse en colaboración con las autoridades para evitar conflictos. Quizá había ahí otros problemas de tipo político, que pues los atenses no estaban muy de acuerdo con algunas disposiciones, no sabemos exactamente qué, pero Pablo dice, a ver, tranquilos, ustedes obedezcan a las autoridades, que no los tengan por rebeldes, que no los empiecen a perseguir por cuestiones políticas, sino que sean amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Así que no sean peleoneros, por favor. Ustedes tranquilos, obedezcan las autoridades. La carta de Filemón. Cristo y las relaciones sociales. Esta es una carta casi personal de Pablo para su amigo y hermano Filemón. Onésimo, un esclavo fugitivo, propiedad de Filemón, es el portador de ella. Y lo que pasó fue que Filemón se convirtió a través de la predicación de Pablo, y Onésimo, el fugitivo, también. Y entonces Pablo le escribe a Filemón diciendo, mira, ahí va Onésimo, ahora él es cristiano también como tú. Entonces cuando regrese, ni se te ocurra llevarlo ante el magistrado para que lo azoten o para que incluso le puedas quitar la vida porque se había escapado. Ni se te ocurra llevarlo para que lo castiguen, al contrario, ahora es tu hermano. Y si te defraudó o se llevó cosas cuando huyó, pues yo te lo voy a pagar. Yo Onésimo no tiene medios, es un esclavo, pero yo te lo puedo pagar. Y es más, tú te me debes, dice, es más de lo que tú debías darme a mí, pues de allí me lo descuentas. Si en algo te dañó, te debes, se pone en mi cuenta, pero es más, tú te me debes a mí. Así que Pablo le habla con mucha confianza también a Filemón, sabiendo que Filemón pues le va a hacer caso, que Filemón va a estar dispuesto a recibir a Onésimo como hermano, algo totalmente fuera de las costumbres de la época. En circunstancias normales, Onésimo era reo de muerte, ni por error se hubiera regresado con Filemón, porque sabía que podía ser castigado duramente, pero en Cristo, ahora Onésimo puede decirle a Filemón, hermano, y Filemón le puede decir, hermano. Un esclavo no tenía derecho alguno, y si era fugitivo menos aún. Entonces Pablo aboga con autoridad de amor por su hijo Onésimo ante su hermano Filemón y le dice, tú pues recíbelo como a mí mismo. Ya no llamo un esclavo fugitivo, ahora ya son hermanos en Cristo. Para la siguiente lección.
Vamos a leer solamente los primeros 10 capítulos de Hebreos. Nada más los primeros 10. Bueno, Hebreos tiene 13 capítulos, pero sí es un poco más de la mitad. Los primeros 10 capítulos de Hebreos, porque Hebreos, pues es un libro bastante, pues, no por grande de tamaño, pero sí muy profundo, tiene muchas cosas. Y entonces el maestro hizo dos lecciones sobre el libro de Hebreos. Pues la próxima semana vamos a tener la primera parte de la epístola a los Hebreos. Ya acabó el maratón. ¿Ven algún comentario o pregunta? Tenemos 5 minutos. Saray, en todas estas cartas no vemos mencionado a Lucas y me gustaría preguntarte, por ejemplo, cuando Pablo pasaba por, o vaya, atravesaba por, pues a lo mejor inquietudes personales, ¿contaría con el doctor Lucas? Sí, de hecho, en esta carta de Filemón, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisión, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, sí tenía el apoyo, probablemente hasta como médico, ¿no? Médico de cabecera, de Lucas. Sí lo tenía. Y... Ajá. En la carta a Filemón. ¿Algún otro comentario? Sí, generalmente Pablo no estaba solo, sí se rodeaba de colaboradores, gente que lo apoyaba y que necesitaba probablemente porque él mismo dice, no, yo no tengo esposa, no tenía esposa y que le echara la mano como Pedro, que sí tenía, ¿no? Pero sí, se llevaba a la señora en los viajes misioneros. Y Pablo, pues, diciendo, yo no tengo, ¿no? Pero tenía amigos, amigos que le apoyaban, que le cuidaban. Y él mismo dice, no, yo prefiero así, porque así me muevo más rápido. Sí. ¿Algún otro comentario? O ya nos preparamos para la tarea que nos va a dejar Alex. La tarea para Hebreos, Alex, ¿cuál va a ser? Lucas le tengo preparada una. Perdón, Lucas le habría ayudado a Pablo a escribir, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana, sí, porque cuando hablemos del autor de la carta a los Hebreos, vamos a ver. Pero independientemente de esa, ¿no? De Hebreos, las otras por la misma problemática que tenía él de la vista también, ¿no? Ajá, pues no sé, a veces Pablo sí dice, no, yo escribo aquí este saludo de mi mano, y otra vez dice, no, yo no, sino yo dicté la carta. Probablemente, digo, sí se acostumbraba, tuviera no problemas de la vista, sí se acostumbraba que la gente, pues en cierta posición, a que supieran leer y escribir, tenían un secretario, una persona que se encargaba
de escribir las cartas. Eso era muy, muy común. Era muy común. La gente no escribía por su cuenta, a menos que no tuvieran medios, pero si tenía así cierta posición, usaban un secretario. Y Pablo lo tenía. No es que fuera muy rico ni nada, pero sí tenía cierta posición. Entonces tendría que haber tenido un secretario. Era la costumbre de conseguir a alguien que pudiera escribir bien, que no le causara problema escribir. Entonces es muy común, como era muy común que la gente usara secretarios. El compartir todo este conocimiento con otras personas, a veces nos falta ciertas estrategias. Al principio de su repaso hablaba usted acerca de la oratoria. Yo creo que eso le facilitaba mucho a Pablo, ¿no? O en aquellas épocas se preocupaban mucho por esa preparación, ¿no? De la oratoria. Yo Sí, me acuerdo en mis principios de preparatoria todavía que había cursos de preparatoria, había eventos de preparatoria, que esto nos ayudaba a poder compartir y de inclusive a veces improvisar, ¿no? Porque dentro de los trabajos de oratoria había temas específicos, ¿no? A desarrollar y otros que daban nada más el tema o el título de lo que se quería que se preparara en ese momento el orador para que lo transmitiera y verdaderamente era emocionante ver, ¿no? Cómo el individuo tenía todo ese cúmulo de conocimientos y yo veo en Pablo, ¿no? Toda esa preparación universitaria que tenía, porque incluso era hasta abogado, de profesión abogado, y en aquel entonces yo creo que florecía mucho todo este tipo de conocimiento. De ahí es que querían contrarrestar todas las enseñanzas de Pablo, pero Pablo pues lleno del Espíritu Santo, ¿no? Desde luego además. lo hacía, ¿no? Con ese conocimiento, ¿no? De haber dejado todas esas cartas. Sí, En este tiempo de la pandemia, los testigos de Jehová trabajan mucho y aquí en la casa de ustedes, en este tiempo de que no se podía compartir directamente con la persona que ellos pretenden o pretendían compartir sus enseñanzas, dejaban un escrito, a mí me dejaron varios escritos en donde a mano me saludaban y me tocaban el tema de actualidad, ¿no? Sobre la problemática, o sea, me iban dando a entender que, cómo veía yo, ¿no? Los tiempos actuales y cuál era con lo que podía uno echar mano para poder salir adelante y ajá, manejaban alguna invitación para que pudiera uno comunicarse con ellos a través de la carta o a través de su teléfono, porque dejaban todo esto. Y yo creo que todo esto tenemos nosotros también que ir viendo, ¿no? ¿Qué herramientas usar pues para transmitir todo este conocimiento que vemos, ¿no? A través de las cartas de Pablo, su trabajo de Pablo, ¿no? sí, sí. Nosotros tenemos ahí una tarea, ¿no? Una invitación para seguir desarrollando todo este conocimiento, ¿no? De transmitir todo este conocimiento. Así es. Tienes razón, Toño. Ujú. Sí, también hay que recordar que Pablo, igual que Jesucristo, eran rabinos y como maestros, no es que les enseñaran tanto cuestiones de oratoria en las sinagogas y escuelas de rabinos, sino que les enseñaban el arte de la argumentación, del debate, que pudieran presentar argumentos a favor y en contra de algún asunto. Ese era y es y sigue siendo el método de la enseñanza tradicional judía, donde se propone algo y se debate a favor y en contra. A favor y en contra. Y así se ejercita mucho el pensamiento crítico
pero sí se basa mucho en la argumentación, no tanto en la oratoria, como decían los griegos, no tanto en nada más convencer por convencer ya como fuera, sino el arte del debate, el arte de la argumentación, de fundamentar algo. Y es lo que hacía Pablo. Siempre se propone y argumenta. Y la enseñanza, ¿verdad? Que era algo obligado de transmitir ese conocimiento, ¿no? Como lo que hablaba en Deuteronomio, ¿no? Así En es. donde dice, vas a transmitir este conocimiento a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y Sí. así, ¿no? Se ve, ¿no? Claramente que todos tenían un conocimiento desde el pasado. A mí me sorprende mucho todo el conocimiento de Esteban, ¿no? Cuando empieza a hablar. Así es. Así Da es. una cátedra desde hace tiempo atrás hasta Del todo, Antiguo ¿no? Testamento. Sí. Todo ese conocimiento empieza a taladrar los oídos de los contrarios que no lo aguantan, ¿no? Ajá. Está diciendo la verdad, ¿no? Y ya no lo paran hasta matarlo. Así es. Y eso que el Esteban parece, acuérdense que había también dos corrientes o grupos dentro del judaísmo, los israelitas, que eran los hebreos de hebreos, como Pablo, que eran más tradicionales, más como los fariseos, que buscaban más, pues, mantener el idioma hebreo, mantener las tradiciones, y los helenistas o griegos, que ya no eran tan puros en su judaísmo, que admitían más las corrientes helenistas, que ya no leían el hebreo, sino leían la Septuaginta, que era la traducción del Antiguo Testamento al griego, que algunos incluso ya no se circuncidaban. Y estos, por ejemplo, estaban representados en la época de Jesús por grupos como los saduceos, que incluso ya en el Antiguo Testamento no aceptaban la ley de Moisés. Entonces era un grupo de helenistas, se llamaban a sí mismos helenistas, griegos, y parece ser que Esteban pertenecía a ellos, por el mismo nombre, pertenecía a ellos. Sin embargo, pues sí tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Pero sí había esos dos grupos. Bueno, y claro, estaban los herodianos y los demás, ¿no? Pero básicamente eran los dos, los griegos o helenistas y los hebraístas, hebreos de hebreos. Muy bien, entonces así quedamos para la próxima, del 1 al 10 de Hebreos. Y pueden seguir el ejemplo de Ceci, leerlo en una versión y luego leerlo en otra. Sí, Está porque muy bueno eso. son traducciones, ¿no? Sí, sí son. Muy bien, entonces nos vemos el próximo sábado. Pues buenas tardes a todos. Que Dios les Muchas bendiga. gracias. luego. Buenas tardes. Saludos. Saludos a todos. Bonito fin de semana. Igual, igual. Bye, bye. Adiós. Bye. Seguimos con la tarea. Sí.